Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la novena unidad acerca de semiología, en la cual vamos a estar abarcando lo que es el examen físico del sistema osteomioarticular. Espero que hayan hecho la tarea para ver ciertos avances de lo que es la anatomía clínica, ¿verdad? Y que estamos en la misma página. Ahora, dentro del enfoque general, ¿verdad? Recordemos de que siempre se van a aplicar los mismos principios, pero no todos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son estos principios o las características básicas de lo que es la semiología? Recordemos que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que lo hemos venido abarcando a lo largo de lo que es toda la unidad. Entonces, de esta manera, igual, siempre se va a tomar en cuenta desde el momento en el que el paciente entra, se sienta, las expresiones que tiene, si tiene algún desbalance o algo. Muchas veces se puede resultar un poco difícil, ¿verdad? Al momento de realizar la medición de las extremidades o algo, porque estamos hablando del sistema nervioso central, del sistema osteomioarticular. Y además, lo que también nosotros podemos encontrar en este es la complejidad que tenga para poder realizar los movimientos o poder realizar la exploración al momento de la palpación. ¿Por qué? Porque este se puede ver afectado por lo que es la parte de lo que es de la relación médico-paciente, debido a que muchas veces van a haber situaciones en las cuales el paciente tiene que estar de espalda o de frente. Bueno, generalmente de espalda, cuando el paciente se debe de encontrar en ocasiones sin ningún tipo de ropa, pero también se han visto casos en los cuales los pacientes pueden estar simplemente con una bata, respetando la intimidad, ¿verdad?, de este. Entonces, al momento que ustedes lo hagan, deben de ser bastante cuidadosos con esto. Tenemos que el enfoque de la exploración del sistema osteomioarticular y su registro escrito conlleva los siguientes aspectos: la simetría estructural y la alineación que éste pueda tener, la facilidad y la amplitud del movimiento que nosotros tenemos en las diferentes regiones de nuestro cuerpo, de las articulaciones, la masa y el tono muscular, si es una masa poco, si es una masa ósea o si es una masa muscular bastante pobre, desnutrido se podría decir, o el tono muscular se encuentra atrofiado en una comparación con otro, la fuerza muscular que éste tiene, la apariencia de la piel sobre las articulaciones es muy importante, la temperatura, rojizo, inflamado, etc. El dolor, la crepitación y las deformidades también se ven afectados en todo esto. En la mayoría se aplican ciertas técnicas que son bastante similares, pero simplemente lo que va a variar es la posición donde se encuentra la mano o el tipo de fuerza que se debe de ejercer. Dentro de las mediciones, que es una de las principales del sistema osteomioarticular, dentro del examen físico solo se van a ocupar dos de lo que respecta a las 4 maniobras básicas del examen físico. ¿Cuáles son estas? Son la inspección y la palpación. Vamos a observar al paciente y posteriormente vamos a palpar al paciente. No se va ni a percutir, porque si estamos tocando algo duro, el sonido que él va, algo sólido o algo duro, el sonido que va a emitir es mate o submate. Realmente eso no tiene mucha relevancia, ¿verdad?, en lo que respecta al sistema regional del sistema osteomioarticular. Ya un ortopedista, él puede decir claramente de que si necesita de alguna auscultación por alguna arteria que esté pasando, que piensen, pero realmente es muy raro, no se ocupa. Para hacer este tipo de mediciones tienen que ocupar una cinta métrica, en los cuales se van a medir desde el acromión hasta la falange media, desde el acromión hasta lo que es la articulación de lo que es el codo, es decir, del olecranon, y del olecranon hacia la muñeca, y de la muñeca hacia el dedo medio de la mano. Esto se va a realizar de manera tanto por partes como de manera completa. Se van a hacer lo que son los miembros superiores y los miembros inferiores. Si nosotros queremos ver la masa muscular o el tono muscular que éste tenga, se puede hacer sin ningún problema
la medición eh, de lo que es este tipo de masa con la misma cinta métrica, simplemente que en vez de medirlo a lo largo vamos a hacer un pequeño círculo donde nosotros vamos a anotar cuántos centímetros de masa tiene en comparación una con la otra. Siempre va a haber una pequeña diferencia de 1 centímetro, mucho 1.5 o 2 es lo más, pero de ahí ustedes ya saben perfectamente por medio de la quiropraxia que si usted tiene más de 2 centímetros, se dice de que el paciente puede estar en una posible subluxación que se puede remediar fácilmente con una quiropraxia, ¿verdad? Y es normal encontrarse esta diferencia porque recordemos de que no somos completamente perfectos y siempre se va a encontrar alguna diferencia en lo que son las extremidades entre la derecha y la izquierda e igual en los tipos de tonicidad del músculo. Debido a que recordemos que si el paciente es zurdo, se va a encontrar una cierta tonicidad muscular o una destreza o un desarrollo mayor en los músculos del brazo izquierdo de este paciente que es zurdo que en el derecho, simplemente porque lo tiende a ocupar más para escribir, para pasar las cosas, para comer, etc. Es algo que la persona sea ambidiestra o aquel tipo de persona de que es diestro pero hace todo con la zurda, entonces va a tener bastante similar el tipo de tonicidad de masa muscular. Tenemos lo que es la parte de exploración del soma. En esto se va a realizar debido a la evaluación de los movimientos grosero y postura. ¿Por qué groseros? Porque en ocasiones podemos ver de que un paciente se agacha no desde sus rodillas, no desde sus piernas, sino de que él flexiona lo que es la columna vertebral hasta agarrar lo que se le haya caído al suelo. No, esa no es la manera correcta de agacharse. La manera correcta de agacharse es flexionar las rodillas sin que la columna vertebral pierda tanto su curvatura, porque igual cuando uno se va agachando, la curvatura de la columna vertebral se mira afectada. Eso no es lo que se debe hacer. Se debe de hacer flexionando las rodillas y descendiendo lentamente e igual subiendo desde la rodilla. La mayoría de la gente lo que hace es agacharse completamente y hacer una flexión un poco forzada o inclusive para algunos sigue siendo dolorosa lo que es la parte de la flexión de la columna. Estos son los movimientos y las posturas que estos pueden tener. Hay posturas que son compensadoras que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, como por ejemplo cuando uno anda un espasmo en lo que es en el cuello o aire, como la gente popularmente le dice, la postura del paciente cambia. ¿Por qué? Porque él ya no se encuentra con una centralización de su cuello, sino de que se encuentra ligeramente curvado hacia un lado y él no puede hacer el movimiento de lateralización ya sea derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque se encuentra un espasmo, una contractura muscular, ¿no? Que a nivel de cualquiera de los músculos que se encuentran en el cuello, y esto va a provocar de que el paciente tenga una limitación de sus movimientos. Entonces simplemente al ver entrar a eso a un paciente con una contractura o que el paciente se esté quejando de un color por alguna irritación de nervio ciático, podemos ver de que él se va a apoyar más en el miembro donde no siente dolor que en el que siente dolor, para no sentir esa punzada y esa irritación que siente en todo lo que es el miembro inferior. Todo esto se pueden ver con los movimientos y la postura. Otra cosa que se deben de tomar en cuenta es la postura de los ancianos, de las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ellos tienden a encorvarse y eso es parte de su fisiología de la tercera edad en algunos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienden muchas veces a encorvarse o a tener una circunferencia hacia el interior de sus miembros inferiores para mantener el equilibrio, o comienzan a caminar como pingüinitos muchas veces. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que ellos encuentran el equilibrio y ellos no sienten que están haciendo un mal paso o una mal postura o un mal caminar, sino que simplemente esa es la manera en que encuentran el equilibrio para poder andar. La exploración de la estructura, esta se va a hacer en los huesos y en los músculos. En los huesos se va a hacer de acuerdo a la inspección, a la medición que ésta tenga y a la palpación. En los músculos
igual va a ser la inspección, la palpación y la medición del contorno muscular, como les había dicho anteriormente, que se puede utilizar la cinta métrica. Las exploraciones físicas de las articulaciones, esto va a estar en evaluación y el registro de las articulaciones. ¿Esto qué quiere decir? De que se debe explorar las articulaciones más relevantes o las únicas articulaciones que tenemos, como la articulación del cuello, de los hombros, de la columna, de la articulación sacroiliaca, de la rodilla, del tobillo, de la muñeca e inclusive de los dedos de la interfalángica. Se puede ver perfectamente, se realiza un examen minucioso, que igual va a ser por la inspección y la palpación. A diferencia de la exploración de la estructura, lo que va a tener va a ser el rango de la movilidad. ¿Por qué? Porque recordemos que las articulaciones nos ayudan justamente a eso, a movernos. Generalmente, las de arriba, las de miembros superiores, son para tener una movilidad y las de miembros superiores son para tener estabilidad. Sin embargo, tenemos un gran rango de movilidad en lo que es la articulación de la rodilla, además de la del hombro, que son las principales y las dos grandes articulaciones, las cuales nos permite hacer mucho movimiento. No siempre se realiza un examen de sistema osteomioarticular. ¿Por qué? Porque este suele ser muy largo y ustedes lo pueden apreciar al momento de lo que sale en el folleto. Un reencuentro anatómico, la valoración, la mejor manera, el goniómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se puede ver afectado justamente por eso, por lo largo que puede ser, y muchas veces las personas lo que hacen es dirigirlo a simplemente al miembro donde se encuentra afectado, debido a que cada uno tiene su particularidad para ser explorado, aunque muchas y normalmente se tienden a ocupar las mismas simetrías. ¿A qué me refiero con la misma simetría? A que la mayoría ocupa la inspección, la palpación, la movilidad y el rango de fuerza, pero tienen índoles diferentes en el apartado donde dice cómo se debe de medir, cuánto ángulo forma o cuánto se espera de que tenga esta articulación, etcétera, etcétera. Ahora, si se puede evitar, si el paciente no tiene ningún tipo de dolor a nivel muscular ni a nivel óseo, lo pueden hacer de manera general palpando al paciente, y si él les dice que tiene un dolor donde no sabía que lo tenía, entonces este miembro necesita del examen físico del sistema osteomioarticular. Dentro de las exploraciones de las regiones por el soma, dentro de lo que es la columna, tenemos los diferentes segmentos, como nos sale en la imagen, ¿verdad? Acerca de los diferentes segmentos donde llega a verse reflejado la movilidad entre C1 y C2, que es en la parte de lo que es la cabeza posterior, dentro de C3 y C4, que es la lateralización de lo que es el cuello, generalmente siempre afectado, y de la C5 a la C7 se puede ver que afecta tanto parte de la escápula como los músculos del trapecio y el lado externo, generalmente de los que son los miembros superiores. Dentro de lo que es toda la columna se pueden ver afectados los músculos paravertebrales, ya sea por contracturas, porque no siempre significa que hay una desviación de la columna o una afectación del sistema óseo, sino de que se encuentra una afectación a nivel muscular por alguna contractura, por algún espasmo que el paciente tenga, porque haya cargado algo o porque se haya caído y se encuentra de esta manera un poco desviado, o la postura que él adopta para compensar lo que es la parte de la postura para poder mantener el equilibrio. La escápula también se puede ver afectada y la pelvis al momento de realizar ciertos movimientos. Dentro de la inspección normal, nosotros tenemos que son 4 pasos. Se le pide a la persona, esta es la exploración general primeramente, después vamos a abarcar cada una por región específica. De manera general se le va a pedir al paciente de que se ponga de pie de frente en la posición firmes, con los talones unidos y las puntas de los pies ligeramente separadas. Y esto lo que vamos a observar es la alineación que tiene, es decir, de que los hombros se encuentran
alineados perfectamente por una línea imaginaria que nosotros vamos a hacer, la alineación de las pelvis, de las rodillas, inclusive de la apófisis estiloide de las muñecas se pueden encontrar alineadas, pero con un pequeño desbalance, porque recordemos que por lo general el miembro derecho se difiere del miembro izquierdo. Los hombros, las crestas ilíacas y las rodillas también deben alinearse al mismo nivel en ambos lados. Esto se va a ver tanto de frente como de perfil e igual, pero de perfil que vamos a notar las curvaturas espinales si son normales. Ahí nosotros podemos decir, porque de frente no podemos notar de que el paciente tenga una mala postura, pero de perfil sí ya podemos notar de que el paciente tiene alguna ligera desviación de lo que es la columna o alguna rectificación de que éste tenga. Después se le pide a la persona que siga de esa manera, ustedes se dan la vuelta o le dicen al paciente que dé la vuelta y que siga en la misma posición de firme. Y aquí vamos a nosotros, como salen en imagen, a fijarnos en las alineaciones imaginarias que nosotros tenemos. Podemos ver las alineaciones de los hombros, las alineaciones de la escápula, las alineaciones de la cresta ilíaca, de los segundos agujeros del sacro. La cresta ilíaca, si ustedes pueden ver, se encuentra en alineación casi perfecta con lo que es la articulación del codo, la articulación de los pliegues, de los pliegues gluteales. Por eso les dije que el paciente tiene que estar sin ropa cuando esté detrás, cuando esté de espalda. La alineación de los tobillos, la alineación de las rodillas son sumamente importantes. Por último, hacemos de que la persona se incline hacia adelante de la cintura, primero de espalda y luego de perfil. Y esto nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente observar la facilidad del movimiento que tiene, la orientación de la columna y de la escápula, si ascienden y descienden de la misma manera, ¿verdad? Y también las curvaturas de la columna. En exploración de la movilidad, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? De que vamos a decir a la persona de que se incline por delante de la cintura para evaluar la flexión que éste tiene. Más que todo para evaluar la flexión que tiene la columna, para saber si no, dice el paciente, no puedo, hasta ahí llego, y ya comenzamos a explorar algo del sistema óseo o estrictamente algo del sistema muscular. Entonces, en ese momento nosotros podemos medir el marco del movimiento determinado, pero muchas veces, como las personas que explícitamente ocupan este tipo de mediciones son tanto los ortopedistas como los fisioterapeutas y los fisiatras, que miden el ángulo de flexión normal que pueda tener, ya sea que el paciente debe tener una medición de un ángulo de 90 grados o un poco menos, ¿verdad? Y clínicamente, que es de la manera en que nosotros lo hacemos, porque no tenemos un goniómetro o no sabemos exactamente el uso que pueda tener, lo que lo hacemos es decir de que se crean rangos, como por ejemplo, paciente presentó dificultad a la flexión al llegar por debajo de su cintura o en término medio a nivel de la cintura. Hay ángulos que son fáciles de realizar, como por ejemplo el ángulo de 90 grados, es bastante fácil de saber cuando el paciente lo tiene adecuadamente o cuando no, pero hay otros ángulos como de 30, 45, 180 que no. Para eso se va a ocupar la parte clínica, como por ejemplo lo que es en el hombro, una flexión, una extensión, que va dependiendo de la genética del paciente, que puede hacer el movimiento, tenga un mayor rango de 180 a 190 grados. Podemos decir de que el paciente, si no sabemos con exactitud cuántos grados exactos es, porque no tenemos del goniómetro en ese momento en mano, podemos decir clínicamente el paciente presenta dificultad al hacer una flexión que no llega a más de por arriba del hombro. Simple y sencillamente ahí estamos especificando que el paciente o se queda en la línea media, pero que no puede llegar a nivel del hombro, pero que no llega superior a este nivel del hombro. En cambio, podemos decir también de que el paciente presenta dolor al hacer una aducción posterior, etc. Entonces, hay maneras de esclarecerlo clínicamente y no necesariamente con
maneras de ángulos, porque no a todos se logran facilitar y no todos tienen este uso especial del goniómetro. Se puede hacer correctamente por clínica. Se debe explorar la extensión de lo que es la parte de la columna vertebral y pidiendo a la persona que se incline para atrás. Sabemos de que no va a alcanzar completamente hacia atrás, pero sí se dice de que este pueda formar un pequeño ángulo de 30 grados. Para explorar los movimientos laterales de la columna, se le va a pedir al paciente como que se intente agarrar la parte de lo que es la rodilla de un lado a otro, y se dice de que estos movimientos forman un ángulo de 50 grados. Después se hace lo que es la rotación espinal, mientras la persona gira la cabeza y los hombros como una unidad a la izquierda y después a la derecha, mientras que la pelvis se mantiene estacionaria. Es cuando los ponen a los niños, ni más ni menos, a hacer educación física y les dicen de que pongan sus manos en la cinturita, los pies quietecitos, y que comiencen a hacer una rotación de todo su miembro superior. Ni más ni menos, es lo mismo. Ahora vamos a hacerlo por las regiones. Tenemos que la columna cervical, la inspección, igual vamos a ver si no hay una deformidad, si se encuentra de manera simétrica, si no hay un problema de la glándula tiroides, si no tiene un espasmo o un aire como la gente lo conoce. Las técnicas de la exploración van a ser la flexión hasta adelante, que el paciente se pueda tocar lo que es la horquilla del esternón, y la extensión de que la base del cráneo logre palpar levemente o casi por completo lo que son entre la C7 y la T1 de la parte posterior de la columna. El balanceo lateral, de que el paciente intente pegar lo que es la oreja, rozarse o tocar, perdón, la oreja con el hombro contrario sin hacer, siempre y cuando dejando los hombros estáticos. La parte de lo que es la rotación, igual dejando los hombros estáticos para valorar lo que es todo la parte de rotación o los diferentes movimientos que nosotros tenemos en la columna cervical. ¿Por qué? Porque recordemos de que no todos los movimientos se hacen igual en lo que es las diferentes articulaciones. Al momento de la palpación, se va a hacer en todo lo que es la columna cervical, ¿verdad? Pero esta se va a hacer a 1.5 centímetros por fuera de la apófisis. Se va a comenzar a palpar, y si el paciente encuentra, si el terapeuta o el doctor encuentra algún dolor, podemos decir de que puede haber una pequeña irritación de la raíz, dependiendo del segmento donde sea afectado, como ya lo miramos. De la C2 a la C3 es la parte posterior, de la C3 a la C4 la parte media horizontal de lo que es el cuello, y la parte de la C5 a la C7 todo lo que es la parte de los trapecios y de los miembros superiores. En la exploración de la fuerza de lo que es la columna cervical, se van a realizar los mismos movimientos de flexión, extensión, balanceo y rotación. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que nosotros vamos a oponernos levemente a ellos, porque para valorar si de que la persona pone un poco de resistencia, y esto nos puede indicar de que la persona tiene una fuerza bastante estable. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de enfermedades de que al paciente lo que le causa es que no pueda luchar contra el impulso de empujar algo que no está obstaculizando lo que es el movimiento en este caso. Ahora, con respecto a la articulación sacroiliaca, en el folleto está más adelante, pero debido a que la información es un poco escasa, se los puse en esta manera. Solo se logra ver desde un solo punto de vista, desde el punto de vista posterior inferior, a nivel del segundo agujero de sacro. Es la única exploración que él claramente tiene. ¿Por qué? Porque es aquí donde se tienden a presentar los mayores dolores. Cuando el paciente dice, me duele la colita, justamente ustedes van a buscar este punto posterior inferior en el segundo agujero del sacro, y perfectamente pueden saber de que es ya una parte de la articulación sacroiliaca. Es el único punto de referencia que hasta el momento se ha encontrado de manera general.
Aquí tenemos otra maniobra de comprensión del cráneo que hacemos, nos ponemos ubicados atrás, las manos arriba de la cabeza, como pueden observar en la imagen, y hacemos un pequeño movimiento hacia adentro, se podría decir. El paciente, generalmente cuando uno lo hace esto, no duele. Si el paciente presenta dolor, podemos decir de que está pasando por algún proceso doloroso, algún espasmo o algún problema de lo que es la columna vertebral cervical, justamente que está provocando el daño. La columna dorsal igual va a ser la inspección, la palpación y las mediciones. ¿Por qué las mediciones en este caso de la columna dorsal? Porque tenemos los miembros inferiores y simplemente si encontramos más de 2 centímetros que están por fuera, podemos decir de que en la parte de la columna dorsal se puede ver afectada. Igual se va a inspeccionar si no tiene alguna escoliosis a nivel dorsal, algún espasmo, las escápulas en este caso, cómo se encuentran, ¿verdad? En la lumbosacra simplemente se va a hacer por la inspección y por la palpación que este tiene, porque recordemos que la lumbosacra es uno de los lugares más específicos donde se llega a juntar, por así decirlo, el estrés de la persona debido a que es ese el lugar en el que el paciente se recarga, porque él es el que se encarga de sostener. Entonces nosotros podemos ver en la imagen, en la figura 7.5, cómo hay una flexión. Cuando hace uno una flexión del tronco, esta es la incurvación redondeada normal que debe tener el paciente por lo que está haciendo, ¿verdad? Como podemos ver, solo hay una convexa. Esto nos dice de que hay una rectificación del segmento lumbar. ¿Qué quiere decir una rectificación, muchachos? Quiere decir de que no hay una curvatura adecuada al paciente. Y el hecho de que no haya una curvatura adecuada significa de que estamos haciendo de que los músculos trabajen más. Si el paciente sube de peso, esto le va a causar un dolor mucho mayor y posteriormente va a comenzarlo a afectar. Por eso es de que estas personas que tienen rectificación se piden de que anden con una faja ortopédica, ¿verdad? Para intentar dar la comprensión necesaria y la curvatura necesaria en lo que es la columna lumbosacra, que por lo general donde se encuentra. Porque nosotros podemos ver acá que una persona normal tiene curvatura convexa, en cambio esta podemos ver de que hay una parte rectilínea. Esto no es normal y puede ser una causa ya genética del paciente. Es muy raro ya de que aunque se le haga quiropraxia o diferentes tipos de estudios, de que él tenga ya algo que viene congénito del paciente al momento de nacer. En lo que es la articulación del hombro se va a hacer la inspección, claramente se va a ver si no hay una desviación. Tenemos articulaciones importantes en lo que es en el hombro, que se encuentran adheridas a él. ¿Cuáles son las dos que principalmente se pueden dañar y las que la mayoría de la gente toma importancia clínica, ¿verdad? De manera general, la esternoclavicular, la acromioclavicular. Esas son las dos principalmente que nosotros tenemos. Recordemos también, como parte de quiropraxia, en el primer curso en el cual miraron lo que es la anatomía, recordemos que tenemos articulaciones tanto verdaderas como articulaciones falsas. Entonces en eso se va a ver lo que es la inspección que el paciente tiene. Se le va a pedir al paciente muchas veces de que alguna fractura o alguna luxación que el paciente ha tenido a nivel del hombro o a nivel de la clavícula se puede palpar con facilidad y se va a ver el desnivel que este tiene. Muchas veces se le pide al paciente que haga un puño con una mano y la otra simplemente una palma que lo esté sosteniendo y hagan un poquito de fuerza, justamente se la lleven sus manos al centro. Este simple movimiento que el paciente puede hacer, se logra ver el desnivel casi perfecto y casi palpable también al momento de lo que es la alineación tanto del hombro como de la clavícula derecha, así como de la izquierda. En evaluación de la fuerza, igual cuando el paciente en este caso
haga los movimientos de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, abducción, lo que va a provocar es de que uno va a poner una pequeña resistencia a él para saber si él lucha contra esta resistencia. Nos está diciendo que el paciente tiene una evaluación de la fuerza óptima o normal. Cuando no presenta estos tipos de rango, entonces debemos de ver de que puede ser una irritación muscular, una irritación por los líquidos sinoviales que tenemos, por los tendones o por las raíces nerviosas de los diferentes segmentos que tenemos que emergen de lo que es la columna vertebral. Los arcos de movilidad normal tenemos de que son la flexión de 180 grados, la extensión de 50, la abducción de 180, la aducción de 50, la rotación interna 90 y la rotación externa de 90. Y podemos ver una imagen donde se hace una flexión de lo que es el codo y una extensión. Recordemos que para mayor efecto hay personas que tienen una pequeña hiperflexión o una pequeña hiperelasticidad con respecto a lo que son sus tendones, y estas pueden fácilmente alcanzar un 10 grados más de lo que es acerca de la flexión y de la extensión, o también del tipo de ejercicio o de atletismo que puede ocupar el paciente. Pero les repito, si no están seguros o no tienen un goniómetro a mano, igual pueden hacerlo por clínica. Paciente hace la flexión completa sin ningún tipo de dolor. Paciente hace la extensión completa sin ningún tipo de dolor. Pues si el paciente ya presenta un dolor al llegar a la línea media o a nivel del hombro, dice ya no puedo más subirlo porque me duele, entonces clínicamente también podemos decir de que el paciente llega a un ángulo de 90 grados, o podemos decir el paciente presenta dolor a nivel del hombro, no puede hacer el movimiento de flexión completa. Simplemente ahí estamos indicando que el paciente tiene un problema al momento de hacer la flexión sin ningún tipo de problema. Aquí podemos ver otras imágenes, ¿verdad?, donde nosotros encontramos todo lo que la abducción es cuando el paciente va por fuera y la aducción es cuando va por dentro. Y también tenemos lo que es la asistida. Para cuando lo hacemos asistida, es que nuestro dedo índice y el medio llegan a la parte superior de lo que es el hombro, y nosotros también, si el paciente nos dice, ay, no puedo llegar más, porque el paciente muchas veces se queja por un dolor que no es bastante grave, al momento de hacer esta pinza, a como tienen imagen, podemos subir el hombro un poco más y así detectar dónde fácilmente está el problema, a nivel escapular o a nivel justamente del hombro, y sí, hasta dónde verdaderamente llega el paciente. Tenemos la rotación interna y la rotación externa, y tenemos lo que es la rotación interna de lo que es el hombro. Dentro de lo que es el codo, la muñeca, la mano y los dedos, igual van a tener estas mismas evaluaciones. En lo que es en la parte de los movimientos, estos tienen flexión y extensión. A diferencia de los otros, estos tienen pronación, es decir, la cara dorsal, y la supinación. Después nosotros miramos la cara palmar de los dedos. Tenemos que la palpación a nivel del codo se va a hacer desde lo que es el epicóndilo, después se va a llegar a lo que es el olecrano, y también se va a palpar cada una de las inserciones del músculo. En lo que es la muñeca, igual se va a palpar, pero no va a ser mucho, es algo que se siente alguna deformación o que el paciente anda inflamado. Podemos decir de que sí puede haber alguna alteración en lo que son las partes de los dedos. Se van a tantear, por así decirlo, cada una de las articulaciones interfalángicas que tiene, para saber si no tiene ningún problema. Es extraño ver alguna alteración en lo que es la parte de la falange, pero también no se dejan de ver. Por lo general tienden a padecer cierta gomita debido a la escritura o a posiciones mañosas que el paciente pueda tener. La exploración de la fuerza, igual con los movimientos que pueda hacer. En el caso de la muñeca, puede hacer una flexión, una extensión y una rotación interna y una rotación externa. ¿Qué es lo que se va a hacer? Agarrar la muñeca
y hacer un contrapeso cuando el paciente haga la flexión o cualquiera de los movimientos. En los dedos solo tenemos lo que es la parte de flexión y la parte de extensión completa, dispronación y supinación. En la parte de inspección del codo se dice de que este puede tener un ángulo hasta de 170 grados, pero este va, como siempre, va a variar. En la muñeca igual, el ángulo que este tiene se dice que puede ser de 45 o menos, a diferencia del de flexión, que puede ser un poco más, como de cerca del 90 o cerca del 110 grados. Pero cuando no se puede, ya les dije, clínicamente se dice que el paciente presenta problemas para realizar el movimiento de flexión de la muñeca derecha. Siempre especifiquen qué miembro, porque si ustedes no ponen qué miembro, el paciente, el siguiente terapeuta que lo atienda va a estar mirando cuál de los dos es. O si en los dos, entonces pongan en ambas muñecas, etcétera, ¿verdad? En lo que es la articulación de la cadera, generalmente se va a hacer una inspección por lo que es la marcha y la movilidad que este tiene. Este tiene una flexión, que es cuando el paciente hace una aproximación al músculo del abdomen, entonces hay un arco de movimiento superior a lo que es de 120 grados. La extensión es el inverso, que alcanza apenas 15 grados. La abducción es la separación del muslo del eje del cuerpo, y se dice que como mínimo alcanza los 45 grados. La aducción es todo lo inverso a lo que es la abducción, y se dice de que se flexiona ligeramente el músculo y llega hasta los 30 grados. La rotación en su eje lo observamos en la punta del pie, que tiene un arco de 90 grados. La rotación interna, el arco es de 30, y la rotación externa, el arco normal es de 40. Se les dan los ángulos justamente por parte académica, ¿verdad? Y para que ustedes también tengan conocimiento acerca de esto. En lo que es la articulación de la cadera, la mejor inspección que se puede hacer es el paciente cuando está de pie. Por eso les digo de que es muy tedioso hacerlo completo, el examen del soma, del sistema osteomioarticular, debido a lo alargado que es, porque el paciente se le pone sentado, se le pone acostado, se le pide que esté de pie, se le pide que vuelva a sentar. Es por eso que cuando se mira o se detecta algún tipo de problema, se dirige justamente a lo que es el examen físico dirigido al problema, a la articulación actual que se encuentra afectada. Tenemos también la articulación de lo que es la rodilla. Generalmente se puede hacer sentado. ¿Por qué? Por el reposo que ésta pueda tener para realizar mejor la exploración que éste tenga. En inspección se va a ver si hay una similitud de rodilla contra la otra, si hay depresiones, si hay marcas. El contorno normal de la rodilla, este va a estar indicado por lo que es la patela o la rótula. Pero si el contorno, esas comisuras que nosotros tenemos por debajo de la patela desaparecen, es porque hay un proceso inflamatorio o que hay un posible derrame sinovial, es decir, del líquido que está dentro de las articulaciones que nos permiten hacer el roce sin que los cartílagos ni los tendones se rompan, se rocen también y no se lleguen a irritar y no eviten el dolor. La movilidad es uno de los mayores rangos que nosotros tenemos, además de la movilidad del hombro, de la rodilla, que llega hasta 130 grados. En la fuerza, cuando se hace para evaluar la fuerza que este tiene, lo que vamos a hacer es no oponernos en lo que es la región de la rodilla, sino que vamos a poner una resistencia en el tobillo. Igual no es que vamos a ponernos a una fuerza bastante exagerada junto con el paciente, no, simplemente vamos a hacer que él haga los movimientos, pero haciendo esa pequeña ejerción de fuerza. Si él los logra hacer con un poco de dificultad debido a la poca resistencia que estamos haciendo, el paciente está bien. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el paciente está pasando por una artritis, por algún golpe, por algún esguince que se dio en la rodilla, cualquiera de esas cosas, él no logra hacer estos movimientos debido al dolor que siente y no tiene la fuerza necesaria para resistir a lo que es la parte de la resistencia, ¿verdad? La redundancia que estamos realizando nosotros.
En la palpación se tienen que ver lo que son las deformidades, los chasquidos cuando hay una exploración de lo que si hay alguna artritis o alguna artrosis que es degeneración de los cartílagos y de los huesos. Pedimos al paciente que se acueste, ponemos una mano encima de la rodilla y con la otra agarramos la región del tobillo y decimos al paciente de que llevamos a lo que es el paciente la rodilla lo más que se puede hacia el abdomen y después la volvemos a colocar. De esta manera nosotros podemos sentir el roce que tienen, el famoso chasquido de las articulaciones o los cambios de temperatura que pueden tener, ya sea por una artritis infecciosa que tenga o por una herida que pudo haber sufrido, algún proceso inflamatorio que hace que haya un cambio de temperatura. En exploración del tobillo, la inspección, la mejor manera de hacerlo es sentada para valorar si hay deformidades que puedan tener. En las movilidades principalmente que se van a tomar en cuenta es la flexión plantar, que logra abarcar hasta 175 grados, y la dorsal, que solo llega a abarcar 75 grados. La palpación, se va a hacer en la parte de atrás del talón y también se va a palpar el principal tendón que tenemos en la región del tobillo, y ese es el talón de Aquiles, en el cual también se puede valorar el reflejo. Con una mano en la parte posterior se da un pequeño golpe y tiene que hacer el movimiento involuntario de tirarse para adelante, por así decirlo, un pequeño tic que pueda tener. Igual se va a valorar la resistencia que se tenga y en la parte posterior, agarrando la parte posterior de la articulación que tenga, de la articulación del tobillo en este caso. En el pie nosotros tenemos a evaluar tres caras: la interna, que es desde la posición anatómica que vamos a partir para decir lo que es la parte interna, es decir, de los malleolos internos; la parte dorsal, que es la parte donde todo mundo mira cuando va caminando, es decir, donde se mira una uñita. Esta es la parte dorsal, con la parte y tenemos la parte plantar. La parte plantar es donde nos salen todos los callitos, para que ya quedemos claro, ¿verdad? En la inspección que se va a hacer un poco más minucioso a todos los anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a valorar la integridad de la piel, debido a que en esta podemos encontrar las personas que son diabéticas. Recordemos que una de las primeras neuropatías que nosotros tenemos es el pie diabético. Vamos a valorar la uña, porque la uña, si hay alguna deformidad, si hay un comicosis, el paralelismo de los pies, si estos tienen una pequeña desviación, es normal, o si se juntan, o por alguna artritis reumatoide, esto se puede ver. Si la altura del arco interno es normal o está ligeramente eludido, lo que es la parte de este arco interno, que es donde se encuentra la fascia látea, la cabeza de los metatarsianos, estos tienden a tener un arco convexo que se une justamente, que ahí es donde nosotros, donde las personas dicen que el famoso empeine del pie, o cuando se ponen de puntillas, no justamente como las bailarinas, ¿verdad?, que en la punta de los pies, sino que ocupan el empeine del pie. Esa es la cabeza de los metatarsianos, el arco convexo, que todos ellos hacen en una integridad para nosotros podernos mantener y que sea ese el centro de apoyo en lo que son nuestros, al momento de dar nuestros pasos. El talón de Aquiles, que va a ser nuestro mayor talón que nosotros podamos tener en el momento del pie, que puede sufrir de alguna irritación, y de los malleolos internos también, principalmente. En la movilidad, ¿cuáles son las que puede tener? De la exploración del pie, puede tener aducción, abducción, la pronosupinación, es decir, pronación y supinación, cuando el paciente está boca arriba, cuando el paciente está boca abajo. Los arcos que puede formar en lo que son la exploración del pie son arcos de 45 a 90 grados. La palpación se hace mayormente sentado en las diferentes articulaciones para descartar si no tiene algún tipo de dolor. En el registro del examen osteomioarticular se explora todo lo que hemos visto y todo lo que van a leer en el folleto, simplemente para al final tener esta sabia y pequeña conclusión, en las cuales se pueden poner de la siguiente manera:
Pacientes de marcha fluida y coordinada, extremidades simétricas y postura correcta, amplitudes, movimientos requeridos para los movimientos generales durante el examen intacta. No se hacen maniobras específicas. Fuerza muscular conservada, masas musculares bien desarrolladas, no deformidades osteomioarticulares visibles ni palpables. Todo lo que hemos visto simplemente se hace para tener una conclusión de esta manera. Si se encuentra alguna deformidad o algún tipo de tono muscular o dolor, entonces se le dice al paciente de que esta pueda tener, se especifica en el momento del examen. Ese es el trabajo que los dejo, que investiguen la anatomía y la fisiología clínica del tórax y del sistema respiratorio, ya que el siguiente tema de abarcar es la semiología